Vamos a continuar con lo mismo porque no tengo posibilidad alguna de mejorar nuestra transmisión, pero yo rogaría, yo sé que ustedes son jovencitos y son super pilas para esto, tal vez el martes alguna compañera o compañero me ayuda a establecer de una vez la cuenta. Yo tengo cuenta Gmail personal y tengo cuenta por la facultad. Creo que por ahí debe ser el tema, pero tal vez el martes que nos veamos, los que son pilas, esto lo hacen en 2-3 minutos. Entonces tal vez lo podemos hacer para ya establecer ese hilo hasta la otra semana, porque ya vamos a empezar a transmitirles las audiencias. Y lo mejor sería pues reproyectar ya las audiencias, los ejemplos que tenemos de audiencias. Entonces creo que sería re bien, pero ya tendríamos que tener esto. Yo sé que alguno de ustedes es super pila y nos puede ayudar el próximo martes. Les recuerdo que el próximo martes tenemos que tener ya el listado de todos los grupos con integración de sus 4 elementos, por favor. Y posiblemente ya el día jueves yo les estaría dando los casos, que sean los primeros casos de los primeros grupos. Ya de ahí cada quien se forma y se crea su caso. Y la presentación correspondiente. Pero vamos a ir poco a poco. Ustedes no se me atormenten. Ahorita lo que yo necesito también es reforzar estos temas del manejo código. Voy a entrar a ciertos temas a debatir, que es importante el debate. Por ejemplo, usted es abogado ahora en estos momentos y le llega a su cliente, porque esto así es, usted se gradúa y al día siguiente quiere poner oficina y pone su oficina y re bien, y tiene que ir aprendiendo esas cositas. Entonces llega a su oficina un cliente, le dice, mire, tengo, mi esposa sufrió un accidente, ahora quiero que me duela el vehículo. ¿Cuál es el fundamento? Es bien fácil, hombre. ¿Cuál es el fundamento de la devolución de vehículos? Aquí es la devolución de vehículos. Yo, compañeros, eso es un tema de todos los días. De todos los días. La devolución de vehículos. Devolución de armas. La devolución, todas las cosas lícitas, todos los bienes lícitos se tienen que devolver. Pero el tema de la devolución de vehículos, hay un párrafo bien importante en el Código Procesal Penal, pero no les voy a hacer la cansada porque yo sé que es tedioso estar por televisión viéndonos, no es como estar de frente a frente, ahí se hace más ameno. Pero para no hacerlas cansada, miremos. Cuénteme, Marilyn. Sí, buenas tardes, licenciado. Sería en el artículo 202, devolución, en el tercer párrafo que dice, los vehículos deberán ser devueltos a los propietarios. Perfecto, perfecto. Recordemos lo que dice Marilyn, el 202, perfectamente. El tercer párrafo ya nos hablan de los vehículos. Y los vehículos dice que deben de practicarse en un plazo, y lo hice taxativo, de 5 días. Y la reforma estuvo muy bien, le pone el plazo máximo de 5 días. Y no lo digo yo, mire el último párrafo dice, en todo caso, la devolución deberá efectuarse dentro de un plazo que no exceda de 5 días, salvo casos de fuerza mayor, dice, siendo responsable el juez de cualquier daño o perjuicio sufrido por la demora identificada. Ustedes lo leen, es genial, genial. El problema es que en la práctica no es así. En la práctica ustedes ya han escuchado, podrán pasar 3 meses, 6 meses y no le devuelven el vehículo. Y todo eso es porque el mismo segundo párrafo, como ustedes saben, hay una frase muy famosa que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? El problema de los jueces es que se agarran del penúltimo párrafo.
que los vehículos deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente después de que se hayan practicado las diligencias pertinentes sobre ellos. Entonces ahí tenemos una antinomia, porque el primer párrafo lo está diciendo, se lo tienen que devolver al propietario, pero siempre y cuando le hagan el peritaje correspondiente. En el último párrafo, que es el que a mí con el que yo me quedo, y hemos hecho la lucha de alguna otra circunstancia para que se cumplieran esos 5 días. Lamentablemente esos 5 días no se cumplen porque el juez dice, miren, hasta que se haga el peritaje. Y es donde usted corre y pregunta, ¿qué es el peritaje? Entonces usted pensará, y todos pensamos que peritajes que van a hacer unos exámenes, unas diligencias al vehículo, pero superiores. Y ¿sabe lo único que hacen? Tomarle fotos, número de motor, número de chasis y fotos al vehículo. Ese es el gran peritaje. Y ahí está donde también se fomenta, por desgracia, la corrupción, porque a usted le urge el vehículo y el MP dice, no tenemos tiempo. Ahí cuesta llegar. Y esas son las cosas, lamentablemente, que se dan. Creo, desde mi punto de vista, que aquí falta autoridad a los jueces, porque los jueces lo deben de dar, tomando en cuenta que es una negligencia del Ministerio Público y certificar al Ministerio Público. Yo creo que con unas certificaciones al ámbito penal de la negligencia de los fiscales o de los elementos del Ministerio Público que no hicieron las diligencias, porque la lógica simple es pura lógica. Es que si el accidente se hizo en una calle, ¿por qué no le toman fotos de una vez al vehículo? ¿Por qué no le toman fotos y le toman fotos a las personas fallecidas, a los muros destruidos, a la frenada que dejó como huella el piso, las ruedas? ¿Y por qué unos 5 minutos más le podían tomar fotos al vehículo y a todo lo que corresponde? ¿Por qué no lo hicieron? Y ahí es el dueño, es el que está sufriendo. Y usted como abogado también sufre, porque usted a la larga, al ser abogado, se lleva toda esa carga por ser abogado. Todos esos problemas también se lo carga a usted. Entonces, sí, lastimoso, yo creo que los jueces ahí también faltan de autoridad, porque deberían de certificar de una vez. O de una vez decirles, miren, le doy 24 horas para que va a hacer el peritaje. Si no, devuelvo el vehículo y le certifico lo conducente. La ley lo está diciendo. Tiene que entregarle un plazo máximo de 5 días. Bueno, era solo para tener presente el manejo de Código 202. Creo que hablamos un poquito sobre las vicisitudes que se tienen en la primera declaración. Recordemos esos artículos, el 6 y el 9 de la Constitución. El 6, que es condenar a la persona detenida, llevarlo a la autoridad judicial. La autoridad judicial tiene 24 horas a partir de la detención. En la práctica, ¿cómo opera esto? En la práctica opera de muchas cosas de risa, pero eso es lo que opera en la práctica. A una persona la detienen a las 11 de la noche. ¿Cuántas horas tiene el policía para consignarlo? Pues tiene 6 horas y sería a las 6 de la mañana. Pero resulta, está uno en el interior, aquí no hay problema porque están los juzgados de turno y sobre eso vamos a hablar. Pero en el interior donde no hay juzgados de turno, están los juzgados de paz. Los juzgados de paz cerrados a las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué hace el policía? Entonces hay un diálogo ahí, ellos, autoridades, y es ahí donde manejan la situación, que regularmente son capturados a las 2, 3 de la mañana. Regularmente 2, 3 de la mañana. Para que les dé el plazo de las 6 horas para entregarlo al juez. Eso es lo que realmente suele pasar.
Ahora, volviendo al tema de la primera declaración, un plazo máximo de 24 horas, lamentablemente no se cumple. Se cumple solo para las personas aprehendidas en flagrancia, no así para las personas que están detenidas. Y todo eso es porque el 258 del Código Penal, eso fue una vez pasada, el 258 nos dice que es ante la autoridad que giró la orden de captura. Entonces aquí hay una falacia y nos mentimos constantemente y miramos la gran mentira, el gran incumplimiento de la Constitución y nadie, absolutamente nadie hace algo. Los juzgados de turno fue una idea importantísima. Estos surgieron en el año 2005-2006. Sí, 2006 más o menos surgieron los juzgados de turno aquí en la capital. Y de hecho, juzgados de turno, jóvenes, nosotros porque vivimos dentro de una burbujita llamada capital y conocemos muchas cosas, pero juzgados de turno solo hay en la capital, en Villanueva, en Misco, Antigua Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Chiquimula. Creo que Chiquimula no estoy tan seguro. Son los juzgados de turno, ¿ok? O sea, ¿qué pasa si a usted lo detienen mañana a las 12 del mediodía? Mañana es viernes, a las 12 del mediodía en Huehuetenango, por ejemplo. Señor, usted no hay primera declaración. No existe. Si tiene suerte, hasta el día lunes o martes. Mientras tanto, pasa en prisión, encerrado, viernes, sábado, domingo y posiblemente el lunes. Porque no hay juzgados de turno. Juzgados de turno son los que hay, son los que mencionamos. Nosotros en la capital pues tenemos el privilegio, hasta tenemos en Misco y tenemos en Villanueva. Si hay una escapatoria, pues también nos podemos ir a la Antigua. Pero realmente lo demás, el resto de Guatemala, ¿no? Excepción de Escuintla, Xela y Chiquimula, creo que hay juzgado de turno. Creo, no estoy tan seguro. Y de ahí ya no hay jóvenes. No hay juzgado de turno. No hay juzgados como están contemplados si los miramos en la televisión. La ventaja de los juzgados de turno, cuando se crearon los juzgados de turno, porque antes, cuando no existían juzgados de turno, la persona era detenida en cualquier lugar de la capital y era llevado a cualquier comisaría de la capital o directamente a la zona 18, sin orden de juez, solo con la autoridad policial. Una vez lo ingresaban a la zona 18. Entonces la idea fue eliminar ese autoritarismo de la policía y decirle el único que puede ingresarlo a una cárcel es el juez. El único que puede decidir. Entonces ahí se habló de una sola puerta de entrada al sistema de justicia penal. Entonces por eso la persona detenida va directamente a la torre de tribunales. Ahí están los juzgados de turno en la torre de tribunales. Entonces, en la torre de tribunales, por cualquier persona que es detenida, el único lugar a donde la tienen que llevar es a la torre de tribunales, a otro lugar. La torre de tribunales. Esa es una gran ventaja a lo de antes. Si su familia se enteraba que usted era detenido, andaba buscándolo en todas las comisarías, hasta en las cárceles. Ahora ya no. Pues los juzgados vinieron a ayudar un montón, darle más garantías a la persona detenida. Aparte de esto, ahí existe un solo lugar donde existe policía, fiscales, defensores, y déjenlas pasar, hasta bancos del sistema están ahí. Entonces, eso fue una sola puerta de entrada, todo concentrado.
Vuelvo a insistir, no está en todo el país. Solo los únicos que les dije, dice don Raúl que sí hay juzgado de turno en Chiquimula. Bueno, ojalá. Yo tenía la idea que sí, pero entonces ya hay Chiquimula, Zacatepeques, Escuintla, Quetzaltenango. Nada más. Nada más. Y la capital. De ahí, ahora se ha desnaturalizado en parte porque solo se le escucha a los de flagrancia. O sea, tiene más privilegios la persona que es detenida en flagrancia porque de una vez le resuelven la situación jurídica en un plazo máximo de 24 horas. En cambio, si usted no lo en flagrancia, sino que a usted lo tuvieron por orden de juez, entonces a usted van a escuchar en 24 horas. Ahí empieza la violación constitucional. Y todos estamos conscientes y nadie hace nada. Nadie. Porque ya empieza el tema de la imposibilidad material. La imposibilidad material porque ¿qué juez al juez tendría que ir a traer de su casa cuando cayó una persona detenida o grupo de personas detenidas que él ordenó? Y yo creo que es lo más correcto. Que el juez, el que giró orden de captura, tiene que estar pendiente. Tendría que estar pendiente. O, porque viene el otro problema, cuando se crearon los juzgados de turno, la idea era que todos los jueces del juzgado de turno tenían la competencia para conocer cualquier persona detenida, ya sea en flagrancia o por orden de juez. Pero empezaron los problemas. El MP no está preparado porque el MP, los fiscales que están aquí no conocen del caso. Que la orden fue otro juez, entonces nosotros no tenemos competencia. Y el preso no importa. Y la Constitución tampoco importa. Es ahí donde tenemos un eslabón que tendríamos que ajustarlo, pero ahora actualmente no se ha hecho absolutamente nada y hay personas que por orden de juez ingresan el viernes y posiblemente se le escucha su primera declaración hasta el lunes o martes. Porque lo que pasa en el juzgado de turno es una mentira, como ya lo hablamos la vez pasada, es el hacerle saber el motivo de su detención, se llama esa diligencia judicial, que no es nada, como le dijimos. El policía en el momento de la declaración con orden de juez le tiene que informar por qué lo detiene, quién giró la orden de captura y a dónde lo va a conducir y que le dé el nombre de una persona o un teléfono para que ellos se comunicaran con la persona. Pero eso el policía lo dice. Se inventaron que ahora es el juez, está bien, pero no hay primera declaración. Entonces hay una violación clara a nuestra Constitución. Se los digo porque eso es lo que uno mira todos los días y ustedes pueden ver lo que en el juzgado de turno solo se escuchan de una vez en cumplimiento constitucional y 30 personas en flagrancia, mientras que por orden de juez no se cumple ese plazo constitucional por la imposibilidad material del juez que giró la orden de captura. Vuelvo a insistir, dos soluciones tendrían que haber. Que el juez que giró la orden de captura, como tiene 24 horas, señor juez, se le informa que fue capturado una persona que usted le giró la orden de captura y vamos a consignarlo directamente a su juzgado. Y tiene que cumplir el plazo constitucional. O la otra es que sean los juzgados de turno, los propios jueces de turno, que se encarguen de escuchar tanto en flagrancia como por orden de juez. Lo importante acá es que sí tenemos que pensar no solo en el procesado, en el sindicado, que podemos ser nosotros. El problema es que nunca nos podemos a pensar que podemos ser nosotros, puede ser nuestra madre, nuestro padre, y ¿qué queremos? Que se cumpla el artículo 9 de la Constitución. Bueno, son los temitas que vale la pena hablar. El otro tema que también ustedes van a ser muy, muy perseguidos, pero muchísimo, muchísimo, es los accidentes de tránsito. ¿Qué hace usted con un accidente de tránsito? ¿Qué hace usted cuando le llaman y dice, mire,
se accidentó mi tío, y ahí está, y dejó, con un vehículo, dejó 2 fallecidos. ¿Qué hace usted como abogado en esos accidentes de tránsito? Usted lo llaman, usted acude, ¿y qué es lo que quiere usted? Primero, obviamente, que su cliente no se lo lleven preso, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, ¿cuál es la solución que la ley le da a usted como abogado? Accidente de tránsito, ¿verdad? Accidente de tránsito. No me venga con otras cosas. Accidente de tránsito. Accidente o accidente. Ya recordamos los elementos subjetivos del tipo, que son eminentemente prudentes, que se faltó al deber objetivo de cuidado. No es que tuvo un dolo, en absoluto. Es un accidente. Eso todo lo podemos cometer y a diario. Entonces usted como abogado del que le llama usted, porque usted le llamaron como abogado, acude a la escena del crimen y ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que puede plantear ahí? Bueno, como vamos a ir avanzando. ¿Ahí no sería una responsabilidad de conductores? No, porque como hubo muertos. Hubo muertos. Un homicidio culposo. Exacto, homicidio culposo. ¿Qué hace usted? ¿Qué alternativa le da usted a su cliente? Una medida sustitutiva. No, porque usted no es el juez. Solicitar el arresto domiciliario o el acta. Exacto, don Raúl. Ahí está el 264 bis. Eso apúntenlo, porque estos son artículos cajoneros que ustedes deben de manejar en la punta de la lengua. 264 bis de su Código Procesal Penal. Miren lo que dice el 264 bis. Dice, arresto en hechos de tránsito. Cuando se tratare de hechos por accidentes de tránsito, cualquier accidente, puede haber muertos, no puede haber muertos. Dice, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata bajo arresto domiciliario. Ojo, miren qué interesante el 264 bis. Les está diciendo usted y a poblaciones, cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata bajo arresto domiciliario. O sea, la misma norma le está diciendo que en accidente de tránsito, arresto domiciliario. 264. Pero es por más allá. Bueno, eso se encargarán ustedes. Dice, en esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario. O sea, ustedes como notarios tienen la facultad de levantar un acta notarial y con esa acta notarial dársela al policía y con eso se llevan a su cliente. Mire qué abogado tan pilas, qué buenísimo. Mató a 2, 3 niños y mi papá y él llegó y la policía se lo entregó y ahí está mi papá. Pilas. 264 bis. Ahí le está diciendo, tiene que estar en libertad, arresto domiciliario. Obviamente hay ciertos requisitos que tiene que mantenerse. Por ejemplo, en el 264 bis le dice, siempre y cuando que no esté conduciendo con licencia vencida. Ojo, esto es muy importante, la licencia vencida. Aquí usted sí puede tener un grave problema en accidente de tránsito. Por eso lo mejor es andar legalmente en todo. Por favor, los que manejen su licencia que no esté vencida, porque nadie escapa de un accidente de tránsito, jóvenes, nadie. Posiblemente usted va bien y viene otro el que lo atrapa. Es un accidente de tránsito. No haber prestado ayuda a la víctima.
también es no salir huyendo. Esos los requisitos esenciales que se tienen que ver. Si se da esto, entonces el juez automáticamente le mantiene el arresto domiciliario. Pero de principio, usted con el acta notarial que levante, su cliente se va del lugar y prisión. Va a un arresto domiciliario. Ya el juzgador, cuando llegue el tiempo y el proceso, lo mandará a citar. La idea es verificar si continúa con la medida o no continúa la medida. En la citación ya es para tomarle su primera declaración. Pero es interesante que ustedes puedan leerse el 264 bis, por favor. Esto es una materia constante. Ustedes como futuros abogados, por favor, un arresto domiciliario. 264 bis de su Código Procesal Penal en el caso de accidentes de tránsito. Y accidente de tránsito puede ocurrir cualquier efecto. Accidente. Puede ocurrir homicidios culposos, como bien lo dijo la compañerita, lesiones culposas, daños, todo lo que conlleva un accidente. Por ser accidente, se tiene ese privilegio de gozar de un arresto domiciliario, que es importante gozar los arrestos domiciliarios correspondientes. Bien, hablemos, jóvenes, ahora sobre la pena natural. ¿Qué es la pena natural? Esto es importante también. ¿Qué es la pena natural? La pena natural. El silencio otorga, tampoco los quiero aburrir ni con mucho, pero la pena natural, jóvenes, esto es bien importante también manejarla. Y lo bueno que nosotros la tenemos regulada en el código, a pesar que eso es una figura eminentemente doctrinaria, jurisprudencial, que ayuda y de sentido común. Yo creo que al inicio de clase les manifesté que una de las de solventar los problemas sociales es mucho sentido común. Miren, no hay que olvidar ni dejar a un lado el sentido común, es lo más importante. Y ahorita tenemos el tema de todo el proceso, tiene que ser con sentido común, resolver con sentido común, y el fundamento pues también es importante. Sí, don Raúl, cuénteme. No, que yo una vez escuché que la pena natural es, digamos, el daño que sufre el que provocó el daño. A ver, el daño que provocó el daño, o sea, el delincuente. O sea, él también, digamos, si él también sufre un daño, también le puede abonar para la pena, que es la otra pena legal. Perfecto. Doña Maylin. Sí, licenciada, para comentarle si era el fundamento legal es el que se encuentra en el artículo 25, numeral 5, que dice que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Así es. Esa es la pena natural, por favor, muy importante. Y aquí excluye delito doloso, por obvias razones, solo son en imprudentes. Y la pena natural exactamente esa es cuando usted de manera imprudente comete un hecho delictivo, pero que también la pena usted la sufre, ya es una pena natural que usted sufre. No importa ya la pena legal, es el sufrimiento que usted tiene por haber cometido ese hecho delictivo culposo. El ejemplo clarísimo es cuando el padre no se da cuenta que su hijo está debajo de las ruedas de su carro y sale, lo atropella y lo mata. O sea, la pena natural ya es esa, ya la sufrió, ya está sufriendo las consecuencias el propio sujeto activo. El sujeto activo está sufriendo las consecuencias de su propio delito imprudente. Entonces ahí se da la pena natural y ahí se habla del criterio de oportunidad, porque en esos casos un padre que mató a su hijo de manera culposo, perdóneme, ya una pena ya no tendría razón.
porque el sufrimiento de que mató a su hijo de manera imprudente, perdóneme, ya no hay circunstancia más allá de castigo, porque recordemos que a la idea de la pena o el fundamento de la pena es una prevención general. En este caso, ¿de qué le va a prevenir? Si prácticamente él de ningún momento quiso hacerse daño él mismo, ni de manera dolosa ni imprudente. Entonces, ahí está la pena natural y la tenemos regulada efectivamente en el 25.5 como criterio de oportunidad, que en esos casos de pena natural tiene que dársele el criterio de oportunidad a las personas. Por eso es muy importante y esto suele pasar también mucho. Bueno, esperemos que no mucho, pues, pero sí se dan muchos accidentes. La madre no se dio cuenta y la niña se le cayó el agua hirviendo en la cara, por ejemplo. Imagínense, qué dolor para la madre. O hubo accidente más allá, más profundo. Qué dolor para el padre o para la madre. Entonces ahí usted como juzgador aplica esta circunstancia 25.5, que es la pena natural. Muy bien, excelente. Y hablemos ahora sobre las medidas sustitutivas. ¿En qué artículo están las medidas sustitutivas? Esto sí lo debo de tener así. ¿En qué artículo? Está fácil, hombre. Los jóvenes sí es algo que los tenemos que tener. El 264 nos habla de las medidas sustitutivas. Recordemos que las medidas sustitutivas se da en la primera declaración. Cuando finaliza la primera declaración, el juez tiene dos opciones. Falta de mérito o dar proceso a una persona. Y a proceso a una persona tiene dos opciones: emitir prisión preventiva o una medida sustitutiva, una MS. Eso se habla en lo normal, la MS, que es una medida sustitutiva. Entonces, esto, por favor, el 264, en la punta de la lengua máxima. Ahorita vamos a empezar con las audiencias. Ahí es donde se va a resolver de una vez si le otorga medida sustitutiva o no le otorga medida sustitutiva. Las medidas sustitutivas, pues, están en un catálogo de medidas sustitutivas. Y esto es bien interesante porque el Código Procesal Penal, pues, contempla en ese mismo 264 los delitos que no puede dársele medida sustitutiva. Mencióneme algunos. ¿Cuáles son? Que no se le puede dar ninguna medida sustitutiva. Mencióneme algunos. Los más gruesos, mencióneme. Cuando son reincidentes. Asesinato, sí. ¿Qué más? Violación agravada, violación calificada. Perfecto, perfecto. Ahí está. Eso, por favor, tener presente que estos delitos no se les puede otorgar medida sustitutiva. Jamás. Esto lo dice una reforma que tuvo el artículo 264. No se le, por ley establecen que esos delitos no se les puede otorgar medida sustitutiva. Y eso sí hay que tenerlo presente, jóvenes, en sus audiencias, porque dependiendo de qué delito, ustedes sabrán si se le otorga medida sustitutiva o no se le otorga medida sustitutiva. Y eso lo dice el 264. Pero lo que yo quería decirles es que esa prohibición que tiene la ley, los jueces no pueden hacer más que respetar esa prohibición legal, principio de legalidad. El problema que tenemos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia bien interesante, pero bien importante, y que los invito a que ustedes puedan leer en su tiempo libre que puedan tener. Y esto la buscamos en el Google, famoso, la sentencia de García Rodríguez versus México.
Y recordemos que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen efecto erga omnes, que es efecto para todos los estados. Y en esa sentencia, bien importante, García Rodríguez, y es del año 2023, inicios del año 2023, declara a México responsable por varios derechos humanos violentados. Pero lo más importante de esta sentencia es que le dice al Estado mexicano, a los mexicanos, que ellos tienen que cambiar su constitución. Mire qué interesante. Cambiar su constitución porque los mexicanos, esa prohibición que nosotros tenemos en el 264 de los delitos que no pueden otorgarse medida sustitutiva, ellos lo tienen en la Constitución. Más delicado aún. En la Constitución, ellos establecieron una cantidad de delitos similares a los nuestros, que dicen que por esos delitos no se les podrá otorgar una libertad provisional o como se llame ahí. Y la Corte Interamericana dijo que estas son prisión preventiva oficiosa. Y por ser prisión preventiva oficiosa, atenta a los derechos humanos. Y esto se ha hablado en Guatemala, ¿no? Esto no es primera vez que hablamos nosotros, eso lo hemos hablado desde hace muchos años, desde que se cambió en el año 96, 97, el código, se reformó, perdón, fueron las primeras reformas donde ya les limitó al juzgador darles medida sustitutiva a los delitos más graves. A raíz de eso, tenemos esa limitante y es una prisión preventiva oficiosa. Entonces, al ser prisión preventiva oficiosa, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta prisión preventiva oficiosa no debería de existir, porque violenta, porque atenta los derechos fundamentales. Otro tema también candente es que de las medidas sustitutivas, la Corte de Constitucionalidad reconoció que estos delitos, aunque tengan prohibición, cuando sean circunstancias de humanidad, cuando sea por humanidad, deberían de darles medidas sustitutivas. Háblese de humanidad cuando las personas son ya ancianas, con graves padecimientos de salud o con enfermedades terminales. Entonces, en esos casos, como excepción, la CC sí avaló unas medidas sustitutivas de delitos de asesinato y todo el asunto. Es complicado y es complejo. Pero aquí es donde ustedes en la práctica mirarán un montón de cosas. Yo hoy mismo estoy viendo cosas que me sorprenden. Por ejemplo, el 264, ustedes pueden ver ahí, está el arresto domiciliario, obligación de someterse al cuidado o vigilancia, está la obligación de presentarse periódicamente al tribunal, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas, presentación de una caución económica que le llaman. Esas son las medidas sustitutivas. Ahora díganme ustedes qué pasó con el caso del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué medidas sustitutivas le impusieron? A los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les impusieron la medida sustitutiva de prohibición de ejercer el cargo. La pregunta, ¿eso está en ley? La pregunta, ¿eso está en ley? Esa medida sustitutiva de prohibición de ejercer el cargo. Pregunta. No está. Y entonces, ¿de dónde se sacaron esa medida sustitutiva? Porque tendría que tal vez ser una inhabilitación, pero para que sea inhabilitado tendría que seguirse un juicio, no un
pues haber Perfecto, sido don ya Raúl, sentenciado. excelente. Y la ley de antejuicio, el artículo 7 dice que la única forma para suspenderle es cuando estén en prisión preventiva. Pero ellos tienen medida sustitutiva y la medida sustitutiva es taxativa. Dice, según la resolución de la sala, dice prohibición de ejercer el cargo. Así se le impone la medida sustitutiva, prohibición de ejercer el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, dice. Yo, igual que usted, no entiendo. No entiendo. No entiendo de dónde vino esa medida sustitutiva. No entiendo. Y he buscado el fundamento y no hay fundamento. Está bien que prohibición del Tribunal Supremo Electoral, como dice ahí. Prohibición de comunicarse con ciertas personas, como dice ahí. Pero no prohibición de ejercer el cargo. Imagínense usted. Así la resolución. Pónganle atención porque este es un caso que está en boga, ¿verdad? Todos los problemas políticos que se tienen hoy día. Y pónganle atención. Esa es la gran medida sustitutiva que le tienen. Es una medida sustitutiva ilegal. No existe. El problema es que todo el sistema de justicia lo ha avalado. Semejante barbaridad. Semejante barbaridad. Ha avalado esa medida sustitutiva ilegal que no existe. Pues ojalá que exista una reparación pronto, pues, porque a nosotros, a todos nos ha enseñado a respetar la ley, hacer siempre lo que la ley le permita al funcionario. En este caso no existe esa... Sí, con una pregunta. ¿Sí? Y si por una casualidad, ¿verdad? Digamos, alguna autoridad interesada o pues le hacen la consulta a la CC. Es que ya lo hizo. Y la por CC aquella casualidad, no, la CC dice que no, pero y llegar a decir que sí, entonces se iría convalidando, ¿no? Por si pasara. Yo espero que nunca pase semejante barbaridad. Es solo un comentario realmente. Yo esperaría que no. Es que de veras, si vamos a permitir que los jueces y magistrados crean la ley, de verdad no sé qué vamos a hacer. Nos guste o no, esa medida sustitutiva no existe en la ley. Si no existe, no la podemos crear, no la podemos inventar. Pero bueno, esas son las cosas que uno lamenta mucho ya en la práctica del derecho. También entre un tema sobre las medidas desjudicializadoras, que yo creo que ustedes de una otra manera ya las conocen, el criterio 25, que es la facultad del MP de no ejercer la acción penal, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, criterio de oportunidad, como medida desjudicializadora, la convertir una acción pública en privada, que es facultad también del solicitante. También la suspensión condicional de la persecución penal en el artículo 27. Esto es importante, la suspensión condicional de la persecución penal, porque es una forma de anticiparse, esa es la naturaleza en sí, el anticiparse a la suspensión condicional de la pena. Si en este caso concreto se podría suspender condicionalmente la pena, entonces ¿para qué vamos a ir hasta debate y en sentencia mejor le suspendemos condicionalmente la persecución penal? O sea, la suspensión condicional de la persecución penal tiene su base fundante en la suspensión condicional de la pena. También tenemos las famosas desestimaciones del artículo 310, las desestimaciones constantes que hace el Ministerio Público, y todos sabemos y que todos sufrimos, que desestiman constantemente. Esto no lo hago en son de crítica acá, de verdad que no, sino como un momento de reflexión, que es cierto, hay muchos casos que sí ameritan desestimación, ¿verdad? Sabemos que hay denuncias que la misma gente solo pide para cumplir un requisito de que se lo exige la denuncia a una institución que presta el cable, que le robaron el cable, el celular, perdió documentos, entonces se necesita esa clase de denuncias y esa va automáticamente, sabemos que se van a desestimar, que es solo para cumplir un requisito establecido
por determinadas instituciones para solventar el problema que se tenga. Pero hay otros que no, y desestiman de una forma, una cantidad, y así como entran, casi desestiman, y ahí es un problema cero del MP. También ocurre con el archivo, que alarga la misma naturaleza, porque ambas se archivan, solo que el archivo está en 327. Y la diferencia de la desestimación es que se considera que no es delito o no se puede procesar. En cambio, el archivo es la individualización del sujeto especialmente. Como no se puede individualizar, entonces lo archivamos. Pero tanto en la desestimación como en el archivo, todos sabemos que no termina el proceso. El proceso puede continuar está archivado, pero eso no significa que no se pueda reaccionar en un momento dado. Cuando ya se puede individualizar el sujeto o se considera que ya se puede proceder, no se puede proceder porque existe un antejuicio o no se puede porque existe una cuestión prejudicial o unas excepciones, tal como lo dicen el 293, 291 y 294 de su Código Procesal Penal. Pero lo importante es que la víctima ahí tiene una buena participación, porque en esos casos se puede oponer, y eso es una situación que se mira todos los días. El MP desestima, tiene que avisarle a la víctima que su denuncia no va a prosperar y que se va a archivar o se va a desestimar, y es ahí donde la víctima puede acudir con un juez. Pero esto es lamentable porque prácticamente la acción penal pública y gratuita dejó de serlo, se convierte en una acción media pública y media gratuita, porque para que usted MP no se decrete la desestimación o el archivo, usted tiene que dar abogado, tiene que solicitarle al juez una audiencia de oposición a la desestimación o al archivo. Imagínese usted. ¿Qué? Entonces, ¿para qué fue a denunciar? Se supone que usted fue a denunciar para que el Ministerio Público empiece a investigar. No, desestimamos. Y si no quiere, hay que pagar abogado, y que hay mucha gente de escasos recursos que no tienen para pagar abogado. Ustedes, ¿y qué? Entonces se desestima. Viene el juez y autoriza la desestimación, ¿ve? Bueno, o simplemente es archivo o desestimación fiscal y se desestima. No se opuso. Nosotros no se preocupen, nosotros le avisamos que lo vamos a archivar y desestimar por determinadas circunstancias. Y como usted no se opuso, ya no es problema a nosotros. Pobrecita, y la gente que tiene que pagar abogado para que el MP haga. Pero son las que lamentablemente se están dando. También, jóvenes, tenemos algo muy importante que ustedes tienen que ver siempre en los procesos penales, es la prueba del 181 al 253. Recordemos que la prueba, para que sea válida, tiene que ser legal, pertinente, relevante y no abundante, pero es un tema que vamos a ver en su momento. Los quantum probatorios de la prueba son importantes, porque el quantum probatorio que se necesita para ligar a proceso es una probabilidad. Para abrir a juicio es una probabilidad. Ahora, para sentenciar, el quantum probatorio sí se necesita una certeza. Pero esto lo vamos a habilitar solo para tenerlos ahí pendientes. Y de ahí caemos a las medidas de coerción personal, que están 254 al 277. 254 a 277. ¿Cuáles son los medidas de coerción personal? Está la citación, que a una persona el juez puede mandarla a citar. No puede captura. La mande a citar. Uno no entiende por qué los jueces solo utilizan la orden de captura. No le voy a girar orden de captura, lo voy a mandar a citar. ¿Para qué pasar esos problemas de prisión preventiva solo cuando sea necesario? Usted quiere una prisión preventiva.
una orden de captura, perdón, pero lo contrario, una citación suficiente de conformidad con el 255. Está la orden de aprehensión que ya vimos, el 257, la flagrancia 257, la prisión preventiva, esto es muy importante tenerlo en su primera declaración, prisión preventiva 259. También tenemos la falta de mérito en 272, la medida sustitutiva 264. Esto es importante porque esto en las resoluciones que se tengan, ustedes tendrán que imponer ya sea una medida sustitutiva o una prisión preventiva, y todo tiene que ser fundamentado. Si es medida sustitutiva de conformidad al 264, si es una prisión preventiva, pues 259, o si le establece una falta de mérito, pues 272. Esto es importante ir anotando. También tenemos las medidas de coerción real. Aquí son las personales y estas son las reales, que es el embargo de conformidad con el 278, 280 de nuestro Código Procesal Penal. Son las medidas de coerción real. El secuestro, el 198, la clausura de locales que se puede dar en el 206, y la incautación de objetos, drogas o lo que sea de conformidad con el 150. Embargo 278, secuestro 198, de locales 206 y la incautación de drogas, de objetos de cualquier tipo el 150. Esto para tener y refrescar los lineamientos del proceso penal, jóvenes. Yo espero que el martes ya empecemos a trabajar un bosquejo que voy a dar general de todo el proceso, las figuras más indispensables de la fase preprocesal, de la fase preparatoria y fase intermedia. Hasta ahí me voy a quedar. Fase preprocesal, fase preparatoria y fase intermedia. En la fase preprocesal, pues sabemos en todas las diligencias que vamos a ver, desde una escena del crimen hasta la presentación de la persona ante la autoridad judicial, que ahí empieza la fase preparatoria. Y en la fase preparatoria, las incidencias más importantes para tenerlas presentes, y la fase intermedia. Ya después empezamos a desarrollar los puntos importantes de la primera declaración y las demás audiencias subsiguientes. Y así, dentro de la semana que nos toque ya por videollamada, estaríamos presentándoles en sí las audiencias como ejemplo. Ya después empezarían ustedes la práctica en el aula de las primeras declaraciones. ¿Estamos? ¿Algún otro comentario, por favor? Pero esto lo vamos a ver en su momento, la congruencia, pero no se preocupen. Bueno, jovenazos, que pasen ustedes un buen fin de semana. Nos seguimos viendo ya presencialmente, nos tocaría el próximo martes. Rogaría el martes nuevamente el listado de sus 4 por grupo, y por favor que me ayuden ahí a el tema de la compu para ya fijar el link, y así también podríamos pasarles los videos que tengo por camarita. Bueno, jovenazos, se cuidan. Buenas tardes. Pasen ustedes buen fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz tarde, Siles. Se cuidan.